feliz de estar nuevamente con ustedes, hermanos, de poder compartir este tiempo y dando gracias al Señor por su fidelidad, porque hemos podido gustar, ¿cierto?, de la inmensa misericordia del Señor en nuestras vidas. Cada vez que me siento con mis hijos en la mañana, tenemos la oportunidad hermosa de poder juntarnos y sentarnos a tomar desayuno. Nos damos un tiempo para reconocer cuán maravilloso, cuán grande y misericordioso ha sido el Señor. Parece tan reiterativo esto, pero tan necesario estar, ¿cierto?, declarando esta verdad. Y al hacerlo, reconociendo el poder de Dios, el cuidado que Dios, el Señor, ha tenido con todos nosotros. Bueno, feliz de poder estar. Les saludo a cada uno de ustedes, los que siempre digo, se atreven a apartar estos minutos para escuchar la palabra del Señor. Hoy día nos vamos a encontrar con una palabra bien especial. La verdad es que a mí me identifica mucho por algunas situaciones personales que hemos tenido que pasar como matrimonio, como familia, a raíz de una enfermedad que hace mucho tiempo en realidad ha tenido mi esposa y que tiene que ver con un daño que ella tuvo a su columna vertebral. Bueno, para partir quizás y a modo de introducción, decir que una de las grandes tragedias, vergüenzas, sin ninguna duda, de la religión es que vemos con dolor cómo muchas veces antepone sus ritos, sus estructuras, sus dogmas, ¿cierto?, a las necesidades del hombre. Hoy nos vamos a encontrar con un pasaje donde el Señor aborda esta situación, esta problemática, ¿cierto?, en ese estilo tan particular de Jesús, el Señor, tan leal, por así decirlo, disculpen, tan leal a su forma de expresar de las verdades del reino. El Señor afronta esta situación de forma así frontal, ¿cierto? Esta gran problemática que tiene la religión, las estructuras religiosas. La concepción religiosa está justamente penetrada, infectada por este fenómeno que pone un sesgo, levanta. Yo siempre utilizo esta figura, hermanos, disculpe que me extienda tema introductorio, pero utilizo esta figura: levante una gran muralla que nos impide, ¿cierto?, muchas veces al hombre tener una relación íntima con el Creador, con el Señor. Bueno, vamos al pasaje. Este pasaje comienza con Jesús enseñando justamente en una sinagoga en un día muy particular, que era el día de reposo. Bueno, si lo leemos allí, estamos en Lucas capítulo 13, ¿cierto? Vamos a tomar del verso 10 hasta el 17. Lo más probable es que pedimos al Señor que nos dé la posibilidad de terminarlo. No es muy larga la exhortación, así que yo les invito a que ponga y disponga su corazón a escuchar esta palabra del Señor. Aquellos que llevamos mucho tiempo en la iglesia, creo que es una palabra que nos confronta, ¿cierto?, que nos remece, en la que el Señor nos invita a abrir los ojos y el corazón a la necesidad de las personas, y aquellos que se están acercando a la fe también de alguna forma les permite entender cómo Dios y cómo es el corazón de Dios en relación a las personas que están padeciendo alguna necesidad, cómo el Señor mira permanentemente, ¿cierto?, al necesitado, al quebrantado, al que está pasando por alguna dificultad. Uno de los primeros pasos de la compasión de Dios es que justamente el Señor mira la necesidad de las personas. No se hace el ciego, el desentendido. No es como el sacerdote cuando pasa junto al samaritano, ¿cierto?, que está agredido allí tirado en el camino, sino que el Señor mira, va y atiende la necesidad de la persona que está en dificultad. Verso 10 nos dice que el Señor enseñaba en la sinagoga en el día de reposo, ¿cierto? Así comienza este texto, esta enseñanza. Cuando nos detenemos a revisar este texto, debemos reparar necesariamente en dos aspectos que pueden parecer tremendamente generales para los que ya hemos estudiado este pasaje
sé que muchos lo han visto no en pocas veces, pero es extremadamente importante volver a reiterarlo. Uno, que es hasta donde sabemos, ¿cierto? Por los comentaristas bíblicos, esta sería la última vez que el Señor Jesús está en una sinagoga, ¿cierto? Compartiendo las verdades del reino. Es la última oportunidad, es la última vez que encontramos en la Escritura al Señor compartiendo en una sinagoga. Bueno, las sinagogas, quizás es necesario reiterarlo, eran salones, eran capillas, por así decirlo, locales vecinales, religiosos, parecidos a nuestras congregaciones locales, donde las comunidades judías se juntaban para adorar, orar y estudiar las Escrituras. A diferencia del templo, en la sinagoga no se realizaban sacrificios de animales y otros servicios religiosos que eran exclusivos del templo. Como les decía, y reitero porque es necesario hacerlo, de aquí en adelante Jesús se transforma en una figura controversial, rupturista, para el status quo de la religión del pueblo de Israel. Una figura considerada peligrosa incluso para los intereses de los poderosos grupos religiosos. Y por esta razón al Señor desde aquí en adelante se le impide el acceso al púlpito de la sinagoga. Y como segundo aspecto, ¿cierto?, general, el milagro, este milagro que se efectúa en este lugar, tiene lugar en un día en particular. Y no es menor este aspecto del relato, ¿cierto?, y de la enseñanza. Y es el hecho de que ocurre en un día de reposo. La estructura, como les decía, religiosa prohibía y condenaba incluso drásticamente la práctica de la sanidad en este día. Lo hacía a través de algunos escritos, algunos estatutos internos, ¿cierto? Ellos prohibían este tipo de actividades justamente en el día de reposo. Bueno, la discusión se produce justamente porque Jesús quebranta este reglamento. Leemos el texto, siempre es mejor que la misma Escritura se levante como luz y alumbre nuestros corazones. Verso 11, y había allí, dice el verso, una mujer que desde hacía 18 años, me gustaría remarcar este aspecto, ¿cierto? No solamente de la condición en la que esta mujer se encontraba, sino la cantidad de tiempo que arrastraba esta situación tan lamentable, dolorosa, ¿cierto? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Siempre lo digo, lo reitero, es muy importante no pasar por alto cada aspecto del texto, cada palabra, ¿cierto? El análisis literario aquí es súper importante para entender y para, en el fondo, darnos cuenta de la fuerza con la que Lucas está particularmente relatando este hecho. Cuando Jesús la vio a esta mujer, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Posteriormente, dice el verso 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificó a Dios. ¿Cómo empieza el verso 11? Entonces, había allí una mujer. El texto nos presenta a esta mujer tan especial, a esta mujer que a pesar de su condición dramática de salud, está en el templo adorando, ¿cierto?, orando y esperando también escuchar la palabra de Dios. Una mujer que a pesar de todas sus limitaciones físicas, consideraba necesario estar en la casa de Dios en el día del Señor. El día de reposo era el día del Señor. Podemos decir que esta mujer era una mujer de una tremenda fe, ¿cierto? Una mujer además valiente, si queremos describirla un poco desde el punto de vista psicológico. Yo no soy psicólogo, pero si queremos hacer una descripción de cómo era esta mujer, era una mujer, ¿cierto?, de profundas convicciones de fe, una mujer valiente y por sobre todo, a pesar de su condición, una mujer que tenía una tremenda gratitud a Dios. Bueno, es justo por esta razón, ¿cierto?, que el Señor en su misericordia va y actúa en ella en forma sobrenatural.
Médicos cristianos, estudiantes de las Escrituras, sostienen, ¿cierto?, que esta mujer sufriría de alguna suerte de artritis en las uniones de la espina dorsal. No olviden que el que escribe este texto, el Evangelio, ¿cierto?, de Lucas, es Lucas, que era un médico. Y como médico se detiene a describir la condición física de esta mujer, como decimos, tan especial. Lucas nos dice que la enfermedad de esta mujer es producto, o más bien es originada por un espíritu que la mantiene en este estado de aflicción, ¿cierto? Esto es importante considerarlo. Era una enfermedad, pero que tenía un origen espiritual. Así lo consigna la Escritura. O sea, la situación era una situación espiritual que provocaba un efecto o tenía una consecuencia en su condición física, pero su origen era espiritual. Y como dice el verso 16, ella era una hija de Abraham. Al decir Lucas que era una hija de Abraham, quiere decir que era una hija del pueblo de Israel, ¿cierto? Y Lucas dice que Satanás a esta hija del pueblo de Abraham la tenía atada. Así declara Lucas que el Señor lo está diciendo. Bueno, cuando hablamos de que Lucas es el que escribe, también estamos diciendo que es el Espíritu Santo el que inspiró a Lucas a escribir. Quien primero hizo un trabajo detallado de averiguar todos los hechos, como dicen los primeros versículos del libro de Lucas, todos los hechos, ¿cierto?, que concernían y que hablaban de la vida de Jesús. Él hizo un estudio, conversó con la gente, hizo un catastro y un estudio periodístico para poder escribir los hechos en forma ordenada y entregársela, ¿cierto?, a este personaje que le había encomendado escribir el libro de Lucas. Bien, es necesario poner énfasis en este aspecto, hermanos. Yo quiero decirlo, ¿cierto? La situación de la mujer era dramática. Su deformación física tan acentuada no la dejaba ni siquiera enderezarse. Estaba en una permanente condición encorvada. Su cuerpo estaba doblado por la situación de su columna, ¿cierto? Y sabemos que el origen de esta condición física era espiritual. No podía ella levantar su mirada al cielo, no podía levantar su cabeza. Yo he tenido la oportunidad, cuando trabajaba en Viña del Mar, vi en algún momento y me topé en varias ocasiones con una mujer que cada vez que la veía me recordaba de este texto, porque era impresionante, a pesar de que era una mujer joven, la condición en la que ella se encontraba físicamente. La curvatura de su espalda era tan severa que ella tenía que caminar casi tocando el suelo. No estoy exagerando, era de esa forma y me tocó verla con mis propios ojos. Estaba condicionada esta mujer a permanecer mirando permanentemente el suelo. No podía, como les decía, mirar el cielo, pero sí podía clamar al cielo, pidiendo y buscando misericordia de Dios. Y es por eso que seguramente esta mujer estaba permanentemente en el templo. Su condición física no la limitaba a reconocer que en ese lugar, ¿cierto?, en ese especial lugar, en la sinagoga, el lugar donde el pueblo de Dios se reunía para adorar a Dios, Dios podía mirarla con misericordia y en determinado momento ayudarla en esa situación tan dolorosa que ella tenía que vivir. Ahora es también necesario decir que la condición de esta mujer o la situación física que ella arrastraba no era una situación que la traía hace un mes, ni hace 2 meses, ni hace un año, ¿cierto? No, eran 18 años, muchos años. No sabemos exactamente cuántos años ella tenía, ni sabemos si tenía familia, si tenía hijos o un entorno familiar, no lo sabemos. El texto no se detiene a esos detalles, sino que lo que sabemos es que ella vivía hace 18 años en esta condición, ¿cierto? Y seguramente Lucas recibe el relato de la gente que vio este hecho en la sinagoga.
y que conocía a esta mujer. Las sinagogas, como le decía, eran lugares de adoración vecinal. Entonces la gente que llegaba a ese sitio, ¿cierto?, a esa capilla, era gente que se conocía. Todas ellas eran gente familiares, vecinos, gente que permanentemente conocía la historia de los que allí llegaban. Ahora el texto dice que cuando Jesús la vio, la llamó. Esto es importante, hermanos, quizás decirlo, y lo digo porque los que han estudiado un poco la religiosidad del pueblo de Israel saben perfectamente que los judíos tenían designados lugares especiales para segmentar. Era una actitud muy discriminatoria, ¿cierto? Pero tenía un origen. No nos vamos a detener, ¿cierto?, a hablar de aquello, pero ¿qué es lo que ocurría en términos concretos? Que las personas con algún defecto físico no participaban de la comunión con aquellas personas que eran sanas. Había lugares segregados, había lugares apartados para que ellos pudiesen estar. Alguna vez vi un video donde nos muestra a esta mujer detrás de un pilar. Las sinagogas no eran grandes, no eran como el templo, ¿cierto? Eran lugares bastante más pequeños, pero seguramente ella estaba escondida, producto de su condición, pero allí estaba permanentemente en el templo. A mí la verdad es que me emociona. No tengo la capacidad quizás para transmitirle la fuerza del relato, que es muy potente, ¿cierto? Situado siempre en la situación y en la condición de esta mujer. Allí seguramente estaba escondida, avergonzada de su condición física, una mujer que lo más probable es que era una mujer muy discriminada. Es probable que viviera de la mendicidad, pero bueno, no lo sabemos específicamente. Estoy entrando en un proceso especulativo, pero estoy tratando quizás de poder hacer que usted entienda la condición en la que se encontraba esta mujer cuando Jesús la llama. Y mire lo que hace el Señor al llamarla y colocarla delante de toda la congregación: es dignificarla como mujer. Es llamarla para que todos la vean. Era una mujer que había sido invisibilizada, como se dice hoy día, ¿cierto? Estaba invisibilizada a los demás. Todos los demás estaban mirando hacia adelante y no ponían atención a la necesidad de esta mujer. Esta mujer siempre pasaba así, como desapercibida, como invisible, como no considerada por la comunidad. Y allí está esta mujer y el Señor la llama en medio de todo, de la congregación. Seguramente todos quedan en silencio. Lo más probable es que en esos momentos el aire se cortaba con una gilet, ¿cierto? Estaba pesado. Lo más probable es que el que dirigía la sinagoga, el principal, como dice el texto de Lucas, el principal de Lucas, abrió sus ojos y quedó mirando para ver qué es lo que iba a suceder. Jesús conocía perfectamente tanto el dolor físico como el dolor del alma de esta mujer postergada y seguramente mirada con desprecio y marginada socialmente. Ella no lo llama al Señor, ni pide ayuda al Señor. Lo más probable es que ella supiese la fama de los milagros, haya tenido conocimiento de todos los milagros que ya habían ocurrido en torno al Señor y que como Dios había utilizado a Jesús para sanar a los leprosos, dar vista a los ciegos, levantar a los paralíticos, multiplicar los panes y todo aquello seguramente, pero ella guarda silencio, ella no pide ayuda. Lo más probable es que sea por vergüenza, pero Jesús, movido a misericordia, a compasión, la invita a acercarse a Él. Y ella, hermanos, miren, ella en forma de humilde obediencia accede al llamado del Señor. ¡Qué maravilloso! Es maravilloso, hermanos, este milagro me conmueve cuando veo que el Señor la llama, cuando veo que el Señor rompe con esta estructura religiosa, porque sin ninguna duda allí había una mujer que necesitaba de la misericordia del Señor. Era importante compartir la palabra, era el tiempo para compartir la palabra, pero el Señor deja aquello de lado para ir, ¿cierto?, a atender a esta mujer que por 18 años
padecía este tremendo dolor, esta tremenda postergación, no solamente en su cuerpo, sino en su alma, ¿cierto? Cuando el Señor la llama a venir hacia Él, aquí ocurre algo glorioso, hermanos. Y cada vez que el Señor llama a alguien a venir hacia Él, ocurren cosas gloriosas. Cuando escuchamos la voz del Señor, cuando cada uno en determinado momento escuchamos la voz del Señor, que el Señor nos dijo, vengan a mí, ¿cierto? Venid a mí, dice el Señor. Todos los que tenéis hambre, todos los que tenéis sed y seréis saciados. Venid a mí todos los cargados y trabajados, dice Mateo en el capítulo 11, verso 28, que yo os haré descansar. Este llamado maravilloso de Dios, cuando nuestro corazón se puede abrir a la voz del Señor y atender este maravilloso llamado, ocurren cosas gloriosas. Y quiero citar ese texto hermoso de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 3, cuando dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, mire la invitación del Señor, venid, vengan, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aleluya. Y dice en el verso 3 del mismo capítulo 55, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes del Señor. Cuando ella obedece a este llamado, cuando ella escucha la voz del Señor, y a pesar seguramente de toda la problemática interna que ella sufre, en esos momentos está dispuesta a romper con su vergüenza, con su miedo, y avanza hacia el Señor, allí se produce un milagro maravilloso. Allí el amor de Dios es derramado. Cuando ella obedece, ¿qué es lo que ocurre? Jesús, mire, no ocurre inmediatamente la sanidad. El Señor no va y pone las manos sobre ella inmediatamente. No, el Señor declara la palabra. Así de simple. El Señor no tiene que hacer una tremenda show religioso como vemos hoy día que hacen los predicadores nuestros modernos, que son verdaderos espectáculos de televisión, donde gritan mucho, donde saltan, ¿cierto? Donde lo único que buscan en el fondo es que su figura sea exaltada, que ellos como hombres puedan ser reconocidos, ¿cierto? Pero no están interesados en la aflicción, en la necesidad, sino que ellos están interesados en sacar créditos, en sacar, ¿cierto?, ganancias de esa situación. Así ocurre. El Señor no. ¿Qué hace? El Señor la llama, ella obedece y el Señor declara una palabra sobre su vida. La buena noticia. Allí se escucha la buena noticia, ¿cierto? El Evangelio. Mujer, ¿qué le dice el Señor? Eres libre de tu enfermedad. Esa es la buena noticia que escuchó esta mujer. Y la mujer creyó inmediatamente. Mujer, eres libre de tu enfermedad. El Señor no tuvo que hacer ninguna otra cosa, ¿cierto? Ninguna parafernalia religiosa. El Señor declaró la palabra. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios tiene autoridad. Y Jesús declara la palabra. Posteriormente, Él la toca. Y ella se endereza inmediatamente. Se endereza, ¿cierto? ¿Y qué dice el texto? Y luego glorificó a Dios. Esta escena, hermanos, es sencillamente magnífica. A mí me conmueve, hermanos, al ver a esta mujer, ¿cierto? Por la fe la vemos. Yo la verdad es que procuro verla por la fe allí en medio de todo ese gentío que seguramente había en el día de reposo, que era un día donde toda la comunidad judía se abalanzaba sobre las sinagogas locales. Allí estaban las familias, allí estaban los vecinos, allí estaba toda la gente que la conocía. Así yo trato de visualizar esta escena y veo cómo esta mujer con este nivel de convicción empieza a enderezarse, empieza a erguirse, a ponerse de pie. Como les decía, a partir de esta humilde actitud de obediencia, a ella no le importa, hermanos, lo que está sucediendo en su entorno. Seguramente su vista está puesta en el Señor.
y está viendo lo que está sucediendo con su cuerpo. No importa qué es lo que haya causado su estado o su condición en la que se encuentra en estos momentos. Ahora el Señor ha dado una palabra y se está poniendo de pie, ¿cierto? Y el Señor y su columna se está enderezando y se está levantando. El Señor la ha sanado, pero no solamente la sanó, el Señor la libertó, así dice el texto, fue sanada y fue libertada. Y recuerdo el Salmo 146, verso 8. Jehová abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos y ama a los justos. Lo único que pudo hacer después de este maravilloso momento, wow, que debe haber sido tremendo, 18 años encorvada, sufriendo el dolor. Imagínense cómo llegaba a su cama a acostarse esa mujer. En ese tiempo no existían los colchones que tenemos hoy día, los Rosen. Seguramente ella se acostaba sobre paja, sobre madera, sobre piedras, qué sé yo, ¿cierto? Y allí recostaba su cuerpo para tratar de descansar de sus dolores. Y se los digo porque por muchos años vi a mi esposa con serios problemas en su columna vertebral. Y mi corazón se veía afligido, y aunque yo no podía sentir los dolores que ella sentía en su cuerpo, la veía en las noches quejarse, sin poder moverse ni siquiera para girarse de un lado a otro, para poder descansar de su posición corporal en la cama, porque cuando lo hacía, sus dolores eran tremendos. Imagínense a esta mujer. ¿Qué es lo que ocurre después de este glorioso momento, cuando ella se ve derecha? Lo que surge de su corazón es la gratitud. En esos momentos ella ha visto la misericordia y la compasión de Dios actuar sobre su vida en términos concretos. Lo está viendo en su cuerpo, ¿cierto? Había ido por mucho tiempo a escuchar la palabra en el templo, y allí habían estado seguramente gentes de todo tipo, sabios en las escrituras, y habían expuesto, porque eso ocurría en la sinagoga. Pero hoy día había habido una palabra diferente, una palabra de autoridad. La palabra del Señor se había levantado sobre su vida, y ella pudo ponerse de pie, pudo enderezarse. No le interesó el lugar ni la gente que allí había. Ella levantó sus manos al cielo y glorificó al Señor y alabó al Señor, y seguramente corrió por ese lugar y miró a la gente y esperó que cada uno de ellos pudiese reconocerla. Yo soy la mujer, yo soy la vecina de ustedes que por 18 años estuve encorvada, y miren la misericordia que Dios ha hecho con mi vida. Un corazón agradecido siempre es un corazón que alaba a Dios. Un corazón que ha entendido, una persona que ha entendido todo lo que Dios ha hecho. A veces Dios no nos ha enderezado la espalda, pero nos ha enderezado el corazón. A veces Dios no ha enderezado nuestros huesos, pero ha enderezado el alma de nuestra familia. Dios ha hecho milagros poderosos en medio de nosotros. Amén. Vamos al texto, hermanos, para ir terminando el verso 14. Wow, me emociona esto, hermano, perdón si ocupo mucho tiempo en esto, pero es tremendamente potente lo que el Señor hace. Verso 14, pero el principal de la sinagoga enojado, miren lo que ocurre, el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanos, y no en el día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. El principal, como les dije en algún momento, era la máxima autoridad religiosa de la sinagoga, era el administrador de los bienes, ¿cierto? La autoridad para designar a quién compartiría la Torá, los salmos o los profetas. Este hombre, que por su dignidad, ¿cierto?, lógicamente debiera ser un hombre compasivo y dispuesto para atender a los necesitados que llegaban allí a esa sinagoga, se enoja porque Jesús realiza este acto milagroso de sanidad en la vida de esta mujer, que seguramente él conocía perfectamente. La gente llega a un lugar de adoración, a un templo. Lo vemos los pastores,
lo ve la congregación, lo ven los hermanos. Llega a un lugar como el templo, ¿cierto? Como nuestros lugares de adoración, a buscar ayuda, atención, asistencia espiritual. Y este hombre, ¿qué es lo que hace frente al dolor y la necesidad de esta mujer? Se enoja, se enfurece, ¿cierto? Porque Dios miró con misericordia su dolor y su aflicción, y Dios tuvo compasión de su situación. Este hombre es tan cobarde, hermanos, amigos, es tan despreciable, no tengo otro concepto, que no tiene ni siquiera el valor, como dice el texto, de enfrentar a Jesús. Se enoja con la gente, con su congregación, con sus vecinos. Se enoja con ellos, porque seguramente él sabía perfectamente y había escuchado ya la autoridad de Jesús. La autoridad, la propiedad que él tenía para exponer las Escrituras. Imagínense el gozo de esta mujer, cómo el gozo de esta mujer se ve mezclado ahora con el asombro, con la vergüenza, al ver que su autoridad religiosa, quizás aquella persona que ella admiraba, que miraba con respeto, ahora se para frente a lo que está ocurriendo, la cuestiona el hecho, ¿cierto? Se indigna por lo que está allí ocurriendo y la avergüenza en público, en vez de expresar gratitud, en vez de unirse a la adoración de esta mujer, él se enoja. Una vez más, los religiosos, torciendo con sus ritos, con sus formas, con sus normas y estructuras lo establecido por Dios para bendición del hombre, como el día de reposo, ¿cierto? Por ejemplo, mire, veamos lo que dice Marcos capítulo 2, verso 27 con respecto al día de reposo. También el Señor dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre para causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre, el Señor, es aún el Señor del día de reposo. Estoy un poco parafraseando el texto. Bueno, al igual que en los tiempos de Jesús, hoy en día los religiosos siguen torciendo la palabra de Dios. El propósito del día de reposo, y les decía, era bendecir al hombre, ¿cierto? Y no que en el fondo se transformara en una carga. En algunos casos los religiosos tuercen la palabra de Dios quitando o negando aquellas partes de la Sagrada Escritura que no les convienen o les molesta o sencillamente no logran entender correctamente. Y otras muchas veces generando interpretaciones personales antojadizas, lejos de la verdad salvadora y regeneradora de la palabra de Dios. Otras veces lo hacen también agregando a la palabra de Dios normas, estatutos, estructuras, reglas y reglamentos que lo único que buscan es la exaltación del individuo y la autojustificación, como lo he dicho muchas veces. La palabra de Dios es práctica y conduce al hombre a una vida abundante, libre, real, a una vida eterna. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios no es fría, cruel, restrictiva, monástica o irreal. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3 dice: sus mandamientos no son gravosos. Maravillosa palabra. Como dice el proverbista, por ejemplo, en el capítulo 4, la palabra de Dios es adorno de gracia, es corona de hermosura, medicina para todo el cuerpo. La palabra de Dios es saludable, es bendición. La ley judía establecía que el quebrantamiento, de esta ley del sábado o ley del sabbat era considerada una de las faltas más graves. El transgresor, si era encontrado culpable, tenía que morir incluso públicamente. El problema que Jesús deja aquí en evidencia es que para la religión y toda su estructura, lo más importante eran las normas, los ritos, ¿cierto? Y no las necesidades esenciales de la vida humana, tales como la compasión, la misericordia, incluso la auténtica adoración a Dios, el dolor, la aflicción, todo aquello. ¿Cómo los trata el Señor? ¿Cómo lo confronta este hombre, el Señor, a este principal de la sinagoga? ¿Qué le dice? Hipócrita. No quisiera por respeto utilizar un símil de esta dura expresión, pero les aseguro que si lo hiciera, muchos de ustedes quizás con justa razón me criticarían fuertemente. Bueno, Jesús no teme en usar esta expresión en contra de este hombre,
que sus normas religiosas lo cegaban frente a la necesidad de esta mujer. ¿Sabe por qué el Señor utiliza esta expresión tan dura en contra de este hombre? Porque Él considera que había una hija de Dios, una mujer con una tremenda necesidad, que por largos y dolorosos 18 años había tenido que sufrir esta horrible enfermedad, atada por Satanás. Ella valía mucho, mucho más que un asno o un buey, así lo declara el texto. Entre paréntesis, hermanos, es muy raro el valor que en este tiempo hoy día han tomado los animales. No estoy diciendo que no los cuidemos, que no tengamos aprecio y cariño por una mascota, pero no es posible que los animales tengan más valor que un ser humano. La vida humana, como máxima expresión de la creación de Dios, como dice el texto sagrado, Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios los creó, debe ser considerada en ese valor por sobre toda la creación. Jesús mostró claramente indignación por la actitud de este hombre, ¿cierto? Saben, hermanos, y con esto termino, para poder amar profundamente debemos también indignarnos o aborrecer con la misma intensidad. Les puede parecer insólita esta expresión, pero déjenme explicarla rápidamente. No podemos, por ejemplo, amar a los niños, ¿cierto?, si no odiamos y no sentimos indignación por aquellos que abusan físicamente y psicológicamente de los niños. No podemos amar a los pobres si no sentimos repugnancia por aquellos que se hacen ricos con el dolor de los más desvalidos. Hace algunos días un jovencito de la congregación me preguntó por qué Dios nos ama a pesar de que somos pecadores. ¿Saben por qué Dios nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros de la manera más horrenda? Porque Dios aborrece a Satanás, al pecado y los efectos que el pecado ha tenido en su creación. Termino con el verso 17 de Lucas 13. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por el Señor. El efecto de la obra y las palabras de Jesús siempre concluyen en la humillación de aquellos que se oponen a la verdad, que se oponen al Señor, que se oponen al Evangelio. El texto dice que un día toda rodilla se tendrá que doblegar delante del Creador. Toda rodilla de aquellos que se consideran poderosos, sabios, entendidos y que niegan la verdad de Dios, un día tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Bueno, el Evangelio también produce gozo, alegría en aquellos que han creído por la fe en la gloriosa obra de Jesús. Nos gozamos cuando leemos la palabra y lo que el Señor hizo, pero también nos gozamos cuando vemos lo que Dios hace en nuestro entorno y alabamos al Señor y glorificamos a Dios por todas sus misericordias. Somos gente que ha experimentado la gracia y la misericordia del Señor. Me tomé mucho tiempo, quizás les bendigo y pido que el Espíritu de Dios les fortalezca, que el Espíritu de Dios permita que esta palabra aliente sus corazones. Dios ha venido a enderezar no solo nuestro cuerpo, sino nuestro corazón. Es el tiempo en que el Espíritu está enderezando por sus palabras nuestros corazones. Que Dios les bendiga grandemente.